Aristides Castillo Ramírez. Nació en la ciudad de Managua el 20 de marzo de 1931. Sus padres fueron Concepción Ramírez Gómez y Ramona Castillo García. De esta pareja nacieron 9 hijos. En su niñez vivió en el lugar conocido como Las Cuchillas, El Crucero, y ya en su adolescencia y juventud se trasladó a la comarca El Brasil, en donde sus padres compraron una finca y él fue a cuidarla. Allí conoció a la familia de los Hernández, con quienes fue muy amigo y compañero de parrandas. Cuando tenía unos 5 años de edad, falleció su papá, don Concepción. Tiempo después, doña Ramona se casó con el señor Fernando Miranda Talavera y nacieron 4 hijos más. Don Fernando amó a Aristides como a un hijo y trabajó con él en la agricultura. Cuando tenía unos 13 años de edad, sintió la necesidad de aprender a leer y a escribir, y lo logró por su propio esfuerzo. A los 14 años aprendió a tocar la guitarra y la mandolina, y se dedicó a los placeres del mundo, como el cigarrillo, el licor, la música, las fiestas, el baile, los gallos, los pleitos y el amor de las mujeres, con quienes llegó a tener 7 hijos naturales. Estuvo en peligro de ser herido en los pleitos, pero se defendía con machete en mano y un revólver que nunca le faltaba, y que las autoridades nunca pudieron quitárselo. Quiso la gracia de Dios que, aún en la ignorancia en la cual Aristides jamás reconocía que Dios le amaba, conoció al Señor Jesucristo y entendió que no era él propio el que se defendía de los peligros mencionados, sino que Dios le amaba, y por eso pudo llegar a conocer el gran amor de Jesucristo. En octubre de 1956, se dio cuenta que Juan Inocente Hernández Navarrete, amigo y compañero de música y de parranda, era evangélico. Esto lo asustó mucho y decidió visitarlo. Se fajó su revólver, tomó su cutacha y se fue. Al llegar, encontró a Juan Inocente en la puerta de su casa leyendo un Nuevo Testamento, y este inmediatamente le preguntó que si era cristiano. Él le contestó que sí. Entonces le dijo que un cristiano no andaba con esa cutacha y esa pistola. Aristides se disgustó y se dirigió a una casa que estaba en construcción. Juan Inocente lo siguió tratando de convencerlo con el libro que le leía. Entonces se acercaron Aquiles y Vidal, hermanos de Juan Inocente, quienes también eran compañeros de música, con otro libro en la mano, y trataron de platicar con él y de convencerlo con la palabra de Dios. Pero todo fue inútil. Entonces Vidal le regaló un folleto que hablaba de la conversión del doctor Ingmar Bergman, el cual Aristides recibió después de la mucha insistencia por parte de Vidal. Aristides se confundió al leer el folleto, ya que nunca había oído hablar del Evangelio de Cristo a ninguna persona. No entendía la relación entre Evangelio y Dios, y sintió la necesidad de ir a Catedral de Managua para preguntarle al sacerdote católico si el Evangelio era de Cristo o era de Dios o era del diablo, para aborrecerlo o no. Era el 22 de octubre de 1956. Aristides se acostó temprano para salir por la mañana a Managua, pero a medianoche sintió por primera vez el impacto de Dios en su corazón, al presentársele una visión en sueños. Miraba él a un hombre a quien podía verle su piel, su cuerpo, su rostro, sus ojos, su boca, sus manos, y comenzó a oír una voz que le decía:
El Evangelio es mío, créelo. Vio sus pies y miró al que le hablaba clavado en una cruz. Sus pies sangraban, su rostro sangraba, sus rodillas y sus manos clavadas, su costado herido. En una angustia, meneaba su cabeza y le decía con mucho amor: el Evangelio es mío, créelo. Esto lo hizo varias veces, y Arístides no hallaba qué hacer en ese momento. Despertó del sueño y tuvo tanto miedo. Bajó de su cama y se puso de rodillas, y las palabras, el Evangelio es mío, créelo, resonaban en su mente. Entonces dijo: si el Evangelio es tuyo, perdóname, Señor, y recíbeme. Allí donde estaba de rodillas a la orilla de la cama, le pedía perdón al Señor, y así supo y creyó que el Evangelio era de Cristo. Y no del diablo. El 26 de noviembre de 1956, volvió a visitar a su amigo Juan Inocente. Quiso la dicha que esa tarde nuevamente él estaba leyendo y enseñando la palabra de Dios a su familia debajo de una enramada, y hablaba sobre el capítulo 3 del libro de los Hechos. Arístides se sentó debajo de la enramada y Juan Inocente, al terminar su enseñanza, le dijo: «Cuñado, ¿quieres recibir a Cristo?». Arístides le contestó: «¿Por qué no?». Eso fue todo para él. Así, de esa manera aceptó al Señor. De regreso a su casa, oía en su mente: «¿Qué has hecho? Ahora sos evangélico». Le venían a la mente los placeres del mundo, las mujeres, los amigos, y la voz continuaba: «¿Qué has hecho? Ahora sos evangélico». Pero él afirmaba que sí, que era evangélico, que el capítulo 3 del libro de los Hechos le había ganado para el Señor Jesús. Al convertirse a Cristo, sintió la necesidad de que otros también le conocieran y se unió a Juan Inocente y al grupo de creyentes que se había formado en su casa. Y juntos predicaron el Evangelio en las comarcas, el Brasil, el Costal, las Jaguas, la Aduana, Villa El Carmen, El Peligro, Barrio Los Hidalgos, Payanes y mucho más. Tiempo después, Juan Inocente se traslada a Managua y hace obra en Mateare, Managua, Ticuantepe, mientras Arístides continúa el pastorado en Villa El Carmen. A esta fecha, el hermano Juan Inocente goza de la presencia del Señor, mientras el pastor Arístides Castillo continúa con el consejo de la palabra. Ha pastoreado en las iglesias El Brasil, Fuente de Vida, reconocido como pastor ordenado de la Convención Centroamericana y miembro de los Héroes de la Fe, reconocimiento otorgado por la Misión Centroamericana en 1990, en ocasión del centenario de su fundación. Alabado sea el Señor por permitirle a nuestro hermano Arístides Castillo servirle en el ministerio por más de 55 años.